La historia que voy a contarles tiene que ver con la misteriosa desaparición del profesor Robert Brown y también con el espíritu de las ciudades. Algunas, como esta en la que vivo, tienen un espíritu tradicional y altivo. Otras son jóvenes ciudades de espíritu efervescente. Otras fueron abandonadas hace siglos y su espíritu vaga entre las piedras. Y esta es la ciudad de la que quiero hablarles. Fundada hace más de 2000 años, fue asaltada y reconstruida muchas veces, y hoy su espíritu dormita plácidamente entre venerables edificios. Es la ciudad de Palma, en la isla de Mallorca. Todo empezó con una inquietante llamada. Hi. Robert. Era Robert Brown. Oh, yes, I'm fine, thank you. Se encontraba en la capital de la isla desde hacía algún Palma tiempo. de Mallorca. Creía Really? encontrarse ante un descubrimiento arqueológico importante y me rogó que acudiera en su ayuda. Repitió varias veces la palabra geometría. La clave está en la geometría, dijo. Me encontraba, sin saber cómo, en una vieja ciudad con aspecto de laberinto. Robert había sido uno de mis mejores profesores en la universidad y acabó por convertirse en entrañable amigo. Investigar sobre la historia de las ciudades era su verdadera pasión. Solía decir que es necesario conocer su pasado para prever su futuro. ¿Puede mirar si ha dejado alguna nota para mí? Me informaron de que Robert no había sido visto en todo el día, pero había avisado de mi llegada, de modo que decidí esperarle en su habitación. Allí estaban todos sus objetos personales, pero nada hacía sospechar qué podía haberle sucedido. ¿Qué habría venido a hacer a esta isla? A comienzos del siglo II a.C., los imperios de Roma y Cartago compiten por el dominio del Mediterráneo. En las islas de Mallorca y Menorca se había instalado desde hacía más de un milenio la cultura talayótica. Los hombres desnudos baleáricos eran muy diestros en el tiro con honda y fueron reclutados como mercenarios por los ejércitos cartagineses. La construcción más característica era el talayot, una chata torre de gruesas paredes cuya función principal era, probablemente, defensiva. En el año 123, Roma conquista las Baleares. Mallorca y Menorca se verán sometidas por primera vez en su historia a un dominador extranjero. En el terreno de la arquitectura y del urbanismo aparecerán dos modelos que vendrán a revolucionar la arcaica organización de los poblados prehistóricos. Por un lado, la idea de la casa como edificio tipológicamente definido, y por otra, aparece el concepto de ciudad como forma de organización planificada del espacio público. Las ciudades romanas se caracterizaban por tener un trazado geométrico. Hi. ¿Sí? Bueno, soy un amigo suyo. Hola, soy Joana Bannassa. Hola, la estaba esperando. Pase, por favor. Por suerte se trataba de una amiga de Robert, arqueóloga, que vivía en la ciudad y que colaboraba con él en la búsqueda de documentos. No sabía nada de Robert desde hacía varios días. Parecía tener cierta urgencia. Me habló de un descubrimiento arqueológico. No sé qué decirte. Ni yo misma estaba al corriente de todas sus actividades. Lo que sí recuerdo es que recibió una llamada anónima.
una especie de amenaza. ¿Amenaza? ¿De quién? ¿Por qué? Tampoco lo sé. En este oficio estamos acostumbrados a que los negocios urbanísticos se antepongan a los hallazgos arqueológicos. Piensa que la localización de la ciudad romana podría hipotecar un área importante de la ciudad por tiempo indefinido. Entonces Robert estaba intentando localizar una ciudad romana. Así es. El historiador romano Estrabón dice que en la isla de Mallorca se fundaron dos ciudades, Palma y Pollentia, al sur y al norte de la isla. De Pollentia nos quedan las ruinas, pero no es el caso de la ciudad de Palma, donde los especialistas todavía no se han puesto de acuerdo sobre su emplazamiento exacto. Robert estaba intentando definir ese emplazamiento. Mira, así era esta ciudad en el siglo XVII. Estas murallas fueron demolidas hace 100 años y convertidas en avenidas, como puedes ver en esta fotografía. Esta zona interior era el área que ocupaba la ciudad en el siglo XIII, cuando fue asaltada por los catalanes. Era una de las 10 más extensas de Europa. Pues bien, el tamaño de la primitiva ciudadela romana no debía ser mayor que esto. Dime, Joana, ¿en qué punto de la investigación se encontraba Robert? Bueno, empezó por estudiar toda la cartografía que nos queda. Sabemos que los antiguos caminos que salían de la ciudad medieval eran estos. Probablemente estos caminos existían ya en época romana. De modo que si los prolongamos hacia el interior, apuntarán hacia la pequeña ciudad primitiva. Muchos de estos caminos existen todavía hoy, 2000 años después, convertidos en calles de la ciudad. Pero no hay que olvidar otra pista fundamental. ¿Cuál? El agua. La ciudad debía estar abastecida por algún río o por un acueducto. Pero aquí no parece haber nada de esto. Te equivocas. Fíjate en esta otra cicatriz, en la trama de la ciudad vieja. Es el antiguo cauce de un torrente. Este plano del siglo XVI muestra su primitivo cauce cruzando la ciudad. En esta representación vemos el arco de su desembocadura. El torrente fue desviado hace 4 siglos, cuando se construyeron las últimas murallas. Pero este torrente no habría servido para abastecer la ciudad romana, ya que ésta se encontraba en la parte alta. Entonces, esto invalida la hipótesis de los caminos. No, ya que tenemos indicios de que hasta allí llegaba también una acequia. Pero esto son solo hipótesis, Ray. Necesitamos alguna prueba concluyente que no presente dudas. Pues no sé qué decirle, la verdad que es un buen cliente. Me informaron de que Robert llevaba más de un mes en el hotel y había pernoctado en él todos los días, lo que hacía más sospechosa su ausencia. A la espera de noticias, me dediqué a visitar los museos de la ciudad. El nombre de Palma era, precisamente, un nombre romano. Quintus Cecilius Metellus fue su primer gobernador. La conquista de las Islas Baleares interesó a Roma para reforzar su dominio en el Mediterráneo y controlar el comercio marítimo. No fue hasta los años 30 cuando se iniciaron las primeras excavaciones. Se trataba de los verdaderos cimientos de esta ciudad. A veces, estos muros milenarios se encontraban ocultos entre los edificios, formando una curiosa amalgama. Me trasladé al norte de la isla para visitar las ruinas de Pollentia. Se supone que esta ciudad fue el doble en extensión que la primitiva ciudad de Palma. Casi 2000 personas cabían en este teatro, excavado en la misma roca, a imitación de los teatros griegos. Me gustaría saber cuál era el papel que me tocaba representar. Estas imágenes las tomó Robert desde un helicóptero. La historia de la ciudad puede leerse en las cicatrices que su pasado le deja. Esta fue la segunda fase de su investigación.
Esta es la zona en la que podría situarse la ciudad romana. Ahí estaba la alcazaba árabe, construida hacia el año 1000, rellenando el terreno a fin de hacerla inaccesible. Seguramente se aprovechó parte de la muralla romana, construida 1000 años antes. Esta es nuestra catedral, la cuarta de mayor altura del mundo. Fíjate aquí, en esta forzada posición oblicua, entrando casi en colisión con la muralla. ¿Por qué? Porque fue construida sobre la mezquita mayor de Medina Mayurca, manteniendo su orientación. Es la única catedral gótica del mundo en la que sus fieles rezan mirando a la Meca. Curioso. También es sorprendente este trazado de calles insinuando la estrella de David. Fue el barrio al que fueron relegados los judíos después de la expulsión de su aljama en el siglo XIII. Mira esta otra cicatriz. Estas casas podrían estar construidas sobre un antiguo teatro romano, del que se mantiene su forma de abanico. Muchos de sus muros se encuentran hoy embebidos y ocultos entre los edificios. Sin duda me encontraba en una ciudad con una historia compleja y enigmática, como la misma desaparición de Robert, buscando sus huellas más antiguas. Pero ¿dónde demonios se habría metido? Ni rastro de él. Ya era hora de ir a dar parte de su desaparición. Solo podíamos esperar, dijeron. Me hablaron de desapariciones fruto de pasiones momentáneas, de golpes amnésicos. En fin, no conocían a Robert. Parecía claro que la única manera de dar con su paradero era seguir el camino que él había emprendido, continuar su investigación. Ahí tenía que haber alguna pista escondida. En los días siguientes, visité los archivos que Robert frecuentaba. Tuve ocasión de consultar los documentos que le habían servido de guía para plantear sus hipótesis. Algunos archivos privados contenían valiosa documentación. En uno de ellos pude adquirir una escritura notarial del siglo XIII que mencionaba la existencia de una muralla y una puerta hoy desaparecidas, pero el documento estaba incompleto. De manera que me dirigí al archivo histórico para intentar encontrar el resto. Buenos días. ¿Es usted el archivero? ¿Qué desea? Acabo de adquirir este acta notarial y según parece le expliqué el caso, que pareció interesarle. Tomó el documento y me pidió amablemente que esperara. Robert. Disculpe, ¿ha visto usted al archivero? Soy yo, señor. ¿Qué desea? No era broma. Me habían robado. Si hasta aquel momento pensaba que los posibles enemigos de Robert eran pura fantasía, empecé a entender que no iba a ser tarea fácil. El director no está ahora, pero ya le digo, usted es Ray... Oliver. Oliver, y la habitación está a nombre de Robert Brown. En realidad usted no tiene derecho ¿A qué no tengo derecho? ¿A que desaparezcan mis cosas sin más explicación? No sé qué decirle. Quizá ha sido el señor Brown que ha aparecido por fin. Yo acabo de empezar mi turno.
¿Pero no crees que deberías dar parte a la policía? ¿Policía? Cuando fui a denunciar la desaparición de Robert, no me hicieron más caso que si me hubieran robado una moto. Parece que hay alguien interesado en que estas investigaciones no progresen. Entonces, ¿cuál crees que fue el descubrimiento de Robert? No lo sé. Quizás nos está engañando a todos y se encuentra en algún lugar retenido por expolio arqueológico. Geometría. La clave está en la geometría. Me lo repitió varias veces. Dime, Joanna, ¿hasta dónde llegasteis? Lo siento, Ray. No sé si... Pero ¿no te das cuenta que ahora la vida de Robert pueda estar en peligro? Está bien. Ven conmigo. Mira ese muro. Posiblemente es una reminiscencia de la primera muralla romana. Originalmente estaba al borde del mar y su tramo central sucumbió varias veces al embate de las olas. Esta es la primera coincidencia geométrica que Robert encontró. Los dos tramos extremos de esta muralla están perfectamente alineados. Esto no garantiza que fuera romana. Desde luego. Pero eso no es todo. Sígueme. La fachada de esta antigua alcazaba forma un ángulo de 90 grados exactos con la alineación de la muralla que vimos abajo. Es perfectamente perpendicular. Esta exactitud no puede ser casual. Bien, aunque sea poco probable. Supongamos que se trata de dos coincidencias. En un tejido medieval es altamente improbable que se produzcan coincidencias geométricas, Ray. Pero eso no es todo. La calle de San Roc es, a su vez, exactamente paralela a la fachada de la Almudaina Real. ¿Otra casualidad? Bien. Entonces, ¿no es todo esto una información que debiera darse a conocer? ¿Qué estás ocultando, Joanna? Este es el terreno virgen original previo a la construcción de la ciudad. Lo pudimos reconstruir a partir de datos geotécnicos de varias excavaciones. Esta franja azul es el trazado original del torrente. Aquí podemos ver cómo la base de la ciudad fue rellenada a fin de conseguir una plataforma horizontal. Estas fueron las primeras murallas al borde del mar. Y esta es su ubicación en la ciudad actual. La ciudadela romana era de dimensiones pequeñas, 6 hectáreas. ¿Cuántas personas vivían? En la primera etapa, no más de 3000. En cuanto a las calles interiores, parece evidente que los dos ejes principales, Cardus y Decumanus, son los que unían las puertas de acceso. Probablemente la calle de San Roc que vimos formaba parte del Cardus. Las calles restantes tendrían un trazado ortogonal. Estos son los principales caminos que unían la ciudad con su entorno. Y aquí se ubicaba el teatro cuyos restos existen, como ya vimos. Seguramente en la época bizantina, el recinto amurallado sufrió una ampliación siguiendo este trazado. Dime, Joanna, ¿por qué no me dijisteis que ya teníais localizada la ciudad romana? Porque no es cierto, Ray. Todo esto no son más que hipótesis fundamentadas, pero no certezas. Ya te dije que necesitamos alguna prueba material que lo confirme. ¿Una prueba material? Empezaba a creer que esta prueba había sido el descubrimiento de Robert, y tal vez también la causa de su desaparición. Hacía ya 4 días. ¿Sí? ¿Hola? ¿Quién es? No siga, señor Oliver, o se arrepentirá. Robert.
Siga, señor Oliver, o se arrepentirá. Piensa que la localización de la ciudad romana podría hipotecar un área importante de la ciudad por tiempo indefinido. Necesitaba encontrar la prueba decisiva. Sin duda, Robert ya había estado aquí. En mi mente resonaban sus últimas palabras. La clave está en la geometría. Pero, ¿cabía mayor prueba de que estábamos ante un trazado geométrico que la serie de coincidencias que ya conocíamos? De pronto, algo llamó mi atención. Si las torres de la Alcazaba eran en verdad una permanencia de las romanas, ¿no eran acaso esas ciudades perfectamente simétricas? ¿No eran las torres elementos macizos difíciles de hacer desaparecer? Entonces, por fuerza, debía encontrarse restos de estas torres en el otro lado. Crucé la catedral para observar el lado opuesto, donde debería apreciarse algún resto de las torres simétricas. Hola, buenos días. En efecto, no podía dar crédito. Allí estaba. Esa torre parecía situarse en el lugar exacto y parecía tener la misma dimensión que su torre gemela. Pero todavía podía tratarse de una coincidencia. Joanna, creo que estoy ante la prueba definitiva. Ahora lo entiendo. La clave estaba en la geometría. Sí, esto está en la calle, mira. ¿Ray? ¿Sigues ahí? ¡Increíble! Era la misma torre que había llamado mi atención desde el hotel, pero su aspecto exterior respondía a una construcción reciente. Sin duda no tenía ni 100 años. Tal vez se trataba de una pista falsa. Sin embargo, la torre podría haber sido construida sobre una base más antigua y ahora oculta entre los edificios. Sí, esto es. La base de la torre estaba efectivamente macizada con un mortero calcáreo, tal como la construían los romanos. Estaba ante la Torre Gemela, construida 2000 años atrás. Sin duda no había sido el primero.
en llegar hasta aquí. Robert.